Aquí en Bogotá, en por lo menos 60 ciudades del país, con llenos como este, el que estamos presenciando, en apoyo a la lucha social, a las reformas democráticas y progresistas de Colombia, al gobierno del cambio. Gracias. Desde 1886, el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, para recordar a los 8 trabajadores que murieron en Chicago, Estados Unidos, en su gesta por exigir una jornada laboral de 8 horas. Se trata de una fecha especial en la que todos los trabajadores y trabajadoras en el mundo entero marchan pacíficamente para reivindicar sus derechos. Hay marchas como estas, millones y millones de trabajadoras, de trabajadores de todos los colores, en todos los idiomas de la humanidad misma tratando de juntarse, quizás en el momento más difícil de su existencia, grita con voz de obrera, con voz de obrero en este 1 de mayo. Es la juventud, es la niñez, incluso allá en sus casas, las que anhela que esto, que aquí como un río humano fluye hacia la posibilidad de una victoria humana, pueda triunfar, porque lo que triunfaría es la vida, la posibilidad de seguir existiendo ante un desafío que nos llega todos los días y de manera más grave. Hoy el mundo obrero grita vida y libertad, y nosotros con él, en medio de ese fluir humano, corazón con corazón. Hoy Colombia en todas sus plazas, en la multiculturalidad, en lo multicolor, se viste de obrera y obrero, grita como obrera y obrero, siente como obrera y como obrero. Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente. Quizás el mundo podría resumirse en una palabra. Quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver
No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. La reforma laboral no promueve el empleo. El fomento del empleo es una política de Estado apoyada en la reindustrialización, la asociatividad y el impulso de la producción agraria. El Gobierno Nacional lidera programas de fomento a la generación de nuevos empleos, donde los empleadores reciben un incentivo porcentual para la contratación de jóvenes. La reforma laboral fomenta el desempleo. No se fomenta el desempleo. Lo que se busca es evitar la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, generar mayor estabilidad y aumentar la productividad. La reforma laboral incrementa costos laborales. No se trata de incrementar los costos laborales, sino de recuperar los derechos perdidos con la Ley 789 de 2002 y reconocer el desgaste que sufre un trabajador al ceder su horario de descanso normal al trabajo. La reforma laboral ataca la informalidad. Existe una gran diferencia entre la informalidad y la flexibilidad laboral. La reforma laboral incentiva la flexibilidad y busca reducir la informalidad. Se conoce la relación laboral con derechos para trabajadores de plataformas digitales de reparto y los de actividades agropecuarias que actualmente trabajan en la informalidad. Se va a cargar de costos el país. Las cifras que han sido divulgadas por algunos sectores sobre un presunto aumento del costo laboral no corresponde a cálculos ciertos. El valor presentado incluye el aumento del salario mínimo de 2023 correspondiente al 16%, producto de un ejercicio de concertación tripartito en el marco de la Comisión Permanente de Concertación. Acaba con el poder de negociación. Solo se podrá negociar con un sindicato de por medio. La verdadera negociación en el mundo laboral parte del equilibrio entre las partes que se garantiza con la presencia de organizaciones sindicales como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de Canadá. La reforma no ha tenido nada de trámite en el Congreso. El proyecto de ley de reforma laboral avanza en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. Hasta la fecha han sido aprobados 16 artículos de los 76 propuestos por el Gobierno Nacional, entre los cuales se destacan la aprobación del reconocimiento de la jornada nocturna desde las 7 de la noche y el pago del 100% de dominicales y festivos. Alrededor de la política laboral de Colombia, alrededor del mundo del trabajo, diciendo que estábamos equivocados. Él dice que habrá más empleo si hay menos salario, que habrá más empleo si hay más inestabilidad, tal como rezan las leyes que el Congreso de Colombia aprobó en sus gobiernos, la Ley 50 y otras por el estilo. Dicen como si fuese una verdad científica que si la señora de los tintos no se puede acostar sino hasta la 1 de la madrugada trabajando, que si la muchacha que atiende a la cliente en un supermercado no se puede ir a su casa sino hasta las 11 de la noche, y que si no acepta esas condiciones puede salir despedida a la calle sin que nada pase, que aquellos que pueden contratarse apenas por 2 meses, por 1 mes, son los que pueden garantizar el que haya más empleo en Colombia, que entre más esclavo sea el trabajador, que entre más esclava sea la trabajadora, entre más barran con la dignidad de la mujer en las fábricas, en los centros comerciales, en las calles de Colombia, entonces habrá más empleo. La tesis del ex lo que está diciendo
es que entre más indignidad llegue al mundo del trabajo, a la gente que suda en su esfuerzo, a la gente que maneja el martillo, el asadón, que está sobre el surco, a la mujer que trabaja en el cuidado y se esfuerza porque la comida llegue a donde los niños de su hogar. Entre más indignidad tengan, más empleo hay en Colombia. Estamos defendiendo las reformas sociales del presidente Petro. Llevamos casi 200 años de gobierno republicano que no ha hecho sino restarle, digamos que, beneficios y conquistas de los trabajadores a nivel nacional. Apoyar a Petro a la reforma laboral por todos los beneficios que nos van a dar para el pueblo trabajador, para el pueblo que está luchando por sus derechos. Esa tesis que ante mayor esclavitud, más empleo, que ha sido vuelta ley de la República, que ha dominado durante este siglo el mundo de las relaciones laborales, que ha conducido, hay que decir, casi a la esclavitud a la gente que trabaja asalariadamente en este país, no es cierta, es una mentira. Y se demuestran los datos en la OCDE, donde pertenecemos. Somos el país que entre 40, 50 que pertenecen a esa institución mundial, somos el país que tiene la jornada más larga de todos los países, más larga que México, más larga que en cualquier lugar, país de América Latina, y al mismo tiempo somos el país que tiene la más baja productividad en el trabajo de todos los países de la OCDE. Más larga la jornada laboral casi del mundo y más baja la productividad económica. Por eso mismo dicen que no está bien que el médico y la médica y la enfermera pueden montarse en un caballo, en una mula, en una lancha, en una avioneta, en un jeep por las trochas de Colombia a llevar la vacuna y la medicina allá donde está la niña, el niño, la mujer parturienta o el viejo en las lejanas casas de los territorios excluidos de este país. Quieren desconcentrarlos aquí en el norte de Chapinero, donde están los cajeros automáticos, pero les aburre el que un gobierno pueda decir que el sistema de salud no es para unos pocos, sino que el sistema de salud debe llevar salud para la totalidad de la población colombiana. ¡Viva la reforma a la salud! Porque la salud no es una mercancía, no es como comprar cerveza o whisky fino. El que tenga la plata para el whisky que lo compra y el que no tiene se contenta con la chicha. En el terreno de la salud no es así. Todos somos seres humanos en Colombia y por tanto, de acuerdo a la Constitución, somos portadores de derechos, somos propietarios de derechos y el derecho fundamental es el derecho a la vida, el derecho a la salud. La salud no puede ser un negocio, la salud tiene que ser el derecho universal de toda la población colombiana. Ustedes los han llenado de malas informaciones acerca de las reformas, especialmente la de pensiones. Los han engañado. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Al contrario, hoy, si no hacemos nada, la mayoría de los jóvenes quedarían sin pensión, en un 80% del total. Con la reforma pensional, el 80% de los jóvenes tendrá pensión.
No es verdad que se obligará a las personas a pasarse a los fondos privados de pensiones. Al contrario, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Colombia podrán cotizar en Colpensiones. No es verdad que se expropiará a los ahorradores y los ahorros individuales de los cotizantes en los fondos privados de pensiones. Al contrario, ellos mantendrán esas cuentas administradas por los fondos privados y se mantendrán esos ahorros. No es verdad que se aumentará la edad de pensión. La edad de pensión para hombres y mujeres seguirá siendo la misma que hoy las leyes promulgan. Me parece que este gobierno ha hecho cosas muy importantes que los otros gobiernos no lo han hecho, y todo lo que sea beneficio para el pueblo me parece que es importante. Por ejemplo, que no se va a tocar la edad, que la pensión va a ser a los mismos 57 años para las mujeres y a los 62 años para los hombres. Claro que sí, lógicamente que el mayor de edad debe tener una pensión, sea de que haya cotizado o que el Estado le dé algo de pensión para poder sobrevivir. No es verdad que se eliminará la renta vitalicia cuando el cónyuge fallece. Al contrario, se mantendrá. Además, la reforma pensional beneficia a todas las mujeres de Colombia. Hoy solo se pensiona 1 de cada 8 mujeres. Nosotros buscamos que todas las mujeres se puedan pensionar, incluidas las mujeres amas de casa por su trabajo en el hogar. Hicieron de las pensiones, hicieron del derecho a pensionarse un negocio de banqueros. Solo 2 banqueros manejan la mayor parte del ahorro de los cotizantes jóvenes trabajadores. Ellos ilusionados porque creen que ahorrando en esas cuentas van a tener una pensión. ¡La reforma pensional! Eso lo dijeron allá en el año 1993 cuando aprobaron la ley 100. Después mandaban a unas muchachas muy lindas en minifalda, e iban donde estaban los obreros, los oficinistas, y a todos les iban sacando la firma de que si se pasaban a un fondo privado de pensión iban a tener una pensión. Las muchachas que en aquel entonces iban de fábrica en fábrica, de oficina en oficina, ya no son jóvenes y tampoco se pensionaron. Y los jóvenes trabajadores de aquel entonces que ahorraron, si pudieron trabajar desde ahí toda su vida hasta esta fecha, ya más de 30 años, cuando van al banco a decir, oiga, ahora sí mi pensión, se encuentran con la triste realidad que le dicen, no hermanito, usted no alcanzó a ahorrar lo suficiente, no tiene pensión. Le devolvemos sus ahorros, pero no todo, sino con el descuento de las comisiones que el dueño del fondo privado descuenta, y se los entregamos por meses y esperemos que usted se muera antes de que se acabe su ahorro, porque no va a tener con qué comer si el ahorro se acaba primero. Así acabaron con el derecho a pensionarse en Colombia. Así lo transformaron en un simple negocio de mercanchifles de la vida, porque la pensión ni más ni menos es la vida misma de la persona que trabaja. Trabajar toda la vida, ¿para qué? Para sostener una familia, sí, y para tratar de descansar en algún momento y gozársela plenamente, intensamente, gozarse esta hermosura que se llama la vida y no puede. ¿Cuántos viejos y viejas no vemos hoy por millones en toda Colombia mendrugando un plato de sopa, vendiendo bonais, vendiendo chocolates y chocolatinas? 3 millones de viejos y de viejas
que trabajaron haciendo el café como campesinos sobre el surco, como obreros en la fábrica, como servidoras domésticas en las casas de los ricos, toda su vida sin poder obtener hoy un plato de sopa en una esquina, una cama caliente, una sonrisa, un pedazo de amor en algo que se pudiera llamar un hogar. Abajo la oposición a la reforma del cambio. Que no importa el genocidio del pueblo colombiano, que lo que importa es mantener las cosas como están. Que el viejo magistrado, el viejo senador, el viejo expresidente sigan teniendo su abultada pensión, mientras los 3 millones de viejos y de viejas tienen que vender bonais en las esquinas de las plazas públicas. Todavía ustedes lo ven, nos quieren cercar, que nos movemos un pie aquí, ya nos cae la Procuraduría, ya nos cae no sé quién, ya nos cae si sé cuándo, que hacemos esta medida ya y nos aplastan, que presentamos tal proyecto de ley y llevan 2 años y no lo cumplen, no lo votan, no lo discuten, no lo aprueban. Pareciera que en este momento la voluntad popular de las urnas del año 2022 y la voluntad popular del estallido juvenil de unos meses antes lo quisieran empacar, lo quisieran enterrar y silenciar, quisieran meterlo al ataúd que por centenares traían a esta plaza. Y nosotros no podemos permitir eso. Lo que creemos es que hay que levantar la bandera del poder constituyente. Si aquí vinieron unos a pedir que no haya cambios en Colombia y que continuemos en ese marasmo de la sangre y la violencia y la desigualdad social. Nosotros aquí venimos a otra cosa. Nosotros venimos aquí y llenamos estas plazas a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia. No nos hemos echado atrás. Este gobierno tiene que avanzar en lo fundamental, en esas tareas. Ni un paso atrás, el pueblo vencerá. Ni un paso atrás, el pueblo vencerá. Hasta donde podamos hay que avanzar, quitando los obstáculos, con valentía, sin miedos. Mientras se tenga al pueblo no hay que temerle a nada. Avanzar lo más, avanzar hasta donde más se pueda desde el gobierno nacional. Queremos es una democracia multicolor. A eso venimos aquí. No somos ingenuos, no somos bobos, ni somos cobardes, pero somos dignos. Sabemos cuál ha sido la historia de Colombia. Sabemos de cuántas violencias y guerras civiles venimos. Nuestro nombre desde hace décadas se ha conjugado con la paz, pero no una paz de gente arrodillada, no una paz de un pueblo de rebaño, no, una paz donde las fuerzas populares de Colombia, donde la clase trabajadora, la mujer y la juventud, el campesinado, el movimiento indígena, las comunidades afro que vienen de esa raíz de quienes se liberaron de las cadenas y de los cepos. Ese sujeto popular va a hablar de tú a tú con quienes siempre han gobernado Colombia, con quienes siempre han tenido el privilegio en sus cunas.
Es un momento de acuerdo nacional a lo que yo he invitado, pero no con el engaño en el que creían que el acuerdo nacional era volver a hacer lo mismo que ellos hacían. Este gobierno no va a hacer lo mismo que ellos hacen. Vive el acuerdo nacional del gobierno del cambio. ¡Viva el gobierno del cambio! Un acuerdo nacional de tú a tú, donde lo que se construya sea el futuro, no el pasado, donde lo que se construye sea la democracia y no esos autoritarismos de la gente que enviaba al SMAT los gases y los fusiles a masacrar el pueblo. Lo que queremos es la paz. Que todos esos que hoy disparan, que esos muchachos que andan en los barrios produciendo la violencia al vecino, cesen, porque llega un momento de la historia en donde hay que abrir las oportunidades de la gente, las reformas democráticas. Aquí sí queremos hacer un acuerdo nacional con los que venían con los ataúdes por esa misma vía. Pero no hablar de ataúdes, no hablar de muertos, no hablar del pasado, no hablar de linajes y aristocracia falsas. Venimos es a hablar del futuro, hablar de construir una democracia plebeya, porque plebeyos somos tanto los de aquí como los de allá. Somos descendientes de las resistencias, las indígenas, las negras, las latinas, las árabes, hijos de la resistencia para construir una gran nación, como alguna vez lo pensó Bolívar. Nuestro camino es la democracia, y la democracia la hace el pueblo. Un acuerdo nacional es desatar el poder constituyente en Colombia, y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir en contra o decidir a favor de las reformas o decidir en contra de las reformas, decidir por la paz o decidir por la muerte, decidir por la vida de todos y de todas o decidir por la muerte de la nación. El poder constituyente es que la población tenga el poder, es que la gente, el pueblo tenga el poder. Poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso allá en Cali. Es una propuesta para la historia. Quiero decirle a todos los congresistas que cumplan con su deber, que ellos, el pueblo los eligió para que gobiernen por el bien de todos, no por el bolsillo de ellos. Hay que apoyar al gobierno, las reformas, y el cambio no se hace de un día para otro, se hace con persistencia, con trabajo, con apoyo y con amor, y por convicción a este gobierno que está dando el primer paso. No es fácil, pero hay que luchar, hay que seguir adelante. Esta es nuestra respuesta. Es una respuesta de la vida, pero firme. No tenemos miedo. Entre más nos reten a la confrontación, más alegría nos da. No vamos a retroceder. La historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa. Y esta es la demostración popular de esa decisión. Vamos por el camino del cambio.
que no está... Petro.